notado, se ha sentido. La presencia de Dios es real. Amén. Y quiero en esta mañana dar las gracias al Señor nuevamente por cada uno de mis hermanos. Y darle gracias al Señor por todo cuanto Él nos está permitiendo. No sé si han notado que el sonido está mejor. No están los altavoces abajo, lo hemos podido colgar. Gracias al trabajo de los hermanos, pues se puede repartir el sonido mejor y podemos escucharlo mejor también, ¿verdad? Vamos a orar un momentito. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por permitirme compartir, Señor, lo que durante la semana tú me has estado hablando, ministrando. Señor, y cosas que no entendemos, Señor, sabemos que están en tus manos y descansamos y oramos en esta mañana para que tú abras nuestro corazón y recibir tu palabra tal como tú quieres, según tu propósito. Señor, gracias porque en tu nombre podemos abrir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta mañana, tu palabra sea como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos. Penetra hasta el fondo de nuestro ser, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, Leo estaba diciendo el versículo que el Señor me ha dado durante toda la semana, puedo decir durante toda la semana, para poder hablar en esta mañana. Y es aquel versículo que se encuentra en Romanos 8:28. Todos lo sabemos de memoria, no hace falta pues andar buscando mucho. De cierto, digo que me gustaría poder leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 30 o 30 y tantos, 39, pero no lo voy a leer, sino más pronto nos vamos a centrar en el versículo 28. Hay un refrán en el mundo que todos conocemos y que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Yo quiero cambiar esa frase en esta mañana. El mal de muchos es el pecado y la muerte y separación de Dios. El consuelo de todos aquellos que somos creyentes, que hemos creído en Cristo Jesús, es saber que, como dice en Juan 14, verso 16, que Él nos daría otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues ni le ha visto, ni le conoce. Yo os lo doy para que esté con vosotros y esté en vosotros todos los días. Pero dice el versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, meditando en todo lo que es el capítulo, diríamos que es el versículo balanza, el centro de la balanza. Pues Dios habla a través de Pablo a los romanos y le habla de las dificultades y le habla de lo que es caminar en la carne y le habla de lo que es caminar en el espíritu. Y fíjate que hay en el capítulo, tanto en el primer versículo como el último, cierra la bendición para los hijos de Dios. El versículo 1, allí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo último, el versículo 39, dice: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tanto el primero como el último empiezan con una bendición. Aunque a través de todo el capítulo encontramos todo lo que es las dificultades, todo lo que es caminar en la carne, todo aquello lo que es el propósito de Dios, cómo Él llama a sus hijos, cómo Él los protege, cómo Él los guarda, cómo Él los guía, de qué se tienen que guardar, le habla de sufrimiento, le habla de dificultades. El pueblo de Dios, ahí en Roma, Pablo le escribe esta carta y les escribe
primeramente advirtiéndoles que no hay ninguna condenación para aquellos que en Él esperan, que confían. Pero termina también dándole la bendición que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios si caminas en el Espíritu, el cual hemos podido leer antes. Yo quiero hablarle esta mañana acerca de todo obra para bien. Es difícil en estos tiempos, pero viendo un poco la situación general, sabiendo de las dificultades y hablando con hermanos, pasando realmente por momentos difíciles, momentos de lágrimas, momentos de preocupación, momentos de angustia, llegamos a preguntarnos cómo es que los hijos de Dios tienen que pasar por estas dificultades, por estas situaciones tan difíciles. ¿Cómo es que tienen que sufrir, tienen que padecer? ¿Cómo es? Después de haber aceptado al Señor en nuestro corazón, de proclamarle que Él es nuestra victoria, tenemos que pasar por estas dificultades. Se venden evangelios baratos. El evangelio barato, tú aceptas al Señor y todo te va a ir bien. Acepta al Señor y tú vas a caminar en victoria. Acepta al Señor y no va a venir ninguna enfermedad. Y si viene enfermedad, quizás es porque has pecado y te hunden nuevamente. Si tienes problemas es porque estás en pecado. Si tienes dificultades es porque no caminas conforme a la voluntad de Dios. Si estás pasando por dificultades, por problemas, por situaciones, por separaciones, porque tus hijos te ofendan, porque se marchen de la casa, es porque tú lo estás haciendo mal delante de Dios. Ese es el evangelio que muchas veces se está vendiendo. Y yo, debido a algunas conversaciones que tengo con algunos hermanos y hermanas que me escriben, ahora por el dichoso WhatsApp, que todo se sabe, y si no sabes algo en el WhatsApp, métete en el Facebook y ahí te lo dicen todo, hasta cuando cumples años, y algunos hasta te dicen los años que cumple. Debido a todo esto, yo he estado meditando en todo este asunto. Y me pregunto, y yo sé que todos los que estamos aquí, mira que me atrevo a decir, todos los que estamos aquí, incluido yo, tenemos dificultades. Todos tenemos problemas. Luego entonces, si nos dejamos llevar por ese evangelio barato, diríamos, todos tenemos problemas, todos estamos mal delante de Dios. Dios no nos escucha, Dios no nos hace caso, Dios nos ha desplazado, Dios, ¿ves? Pero yo quiero en esta mañana decir y hacer un alto en nuestro camino y decir, todo obra para bien. Todo, ¿sabe lo que es todo? Todo. No hay ni un ápice, ni un punto, ni una coma que se escape de la presencia de Dios, de que Él no lo pueda ver. No hay nada en tu vida que ocurra hasta sacarte un diente. Todo obra para bien. A menudo podemos, y de hecho vamos a veces a la playa, o vamos al puerto, a algún puerto de alguna ciudad, no importa lo grande. Entonces ahí al llegar nos damos cuenta que hay unas grandes montañas de piedra, unas piedras que se adentran hacia adentro del mar, y hay lugares donde son más largos, otros son más pequeños, y algunos hasta allá han echado cemento encima de los montones de piedra y ya han hecho allí bares, restaurantes, por ejemplo como aquí en Barcelona. Y cuando vamos ahí a esos lugares y podemos contemplar esas cantidades grandes de piedra amontonadas que se adentran hacia adentro, a cualquiera que nos encontramos en esos lugares, alguna persona podemos llegar a preguntarle qué significado tiene esas piedras que entran hacia adentro. Yo no quiero que te olvides del versículo que hemos leído, del capítulo 8 de Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayuden a bien. Y hemos dicho que todo obra para bien. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Y si vemos en ese versículo, hay una gran promesa. Y podemos decir en esta mañana, ¿y qué tiene que ver ahora esos montones de piedras? No quiero decir el nombre, lo voy a decir ahora después. Esos montones de piedras con el versículo 28 de Romanos 8. Pero a cualquiera que le podamos preguntar, nos va a decir que esos montones son rompeolas. Esos montones de piedras lo que hacen es proteger así tanto barcos grandes como pequeños. Cuando vienen las impetuosas olas y vienen hacia el puerto o vienen hacia la playa donde estamos, en Cunilas hay, y algunos tienen buenos recuerdos de esos montones de piedra. Luis me mira y se ríe. Allí fue un día muy especial. Pero cuando vamos a esos lugares y hay un día fuerte de viento y hay grandes olas, las olas pegan sobre esos montones de piedras y la ola se rompe. No llega con la fuerza que venía, no llega con el ímpetu al lugar donde tú estás. Y hemos dicho que todo coopera para bien. Todo lo que ocurre en nuestra vida, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que buscan la presencia de Dios, de aquellos que dicen que Él es su respirar, que Él es su caminar. Esta preciosa promesa que leemos en el versículo 28 es el rompe olas impetuoso que muchas veces vienen a nuestra vida y que llega a incluso momentos a romper nuestro estado anímico. Vienen muchas veces esas olas y nos hablan de que si estás en pecado, que ya no eres hijo de Dios, que ya no te protege Dios. Esas olas que vienen y nos traen y a veces hasta duda. Nos hacen pensar de nosotros mismos, nos hacen pensar de los demás. Y nos llevan a criticar y a murmurar de que otros no están bien, de que están mal, de que tantas cosas. Y en cada circunstancia, quiero decirte de que aquello que ocurra en tu ser y en tu vida, tienes que echar mano a que todo obra para bien. Y es verdad que muchas veces lo preguntamos. Muchas veces nos dejamos llevar por ese pensamiento. Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué yo? Me encuentro a veces escritos en mi WhatsApp y me dicen, ¿y por qué a mí, pastor? ¿Y por qué yo tengo que pasar por todo esto? ¿Y por qué yo tengo que sufrir? ¿Y por qué yo tengo que soportar la enfermedad o las injurias o las críticas, las murmuraciones o el desprecio o la falta de saludo? ¿Por qué yo tengo que pasar por aquí? Y déjame que te diga que muchas veces nos tenemos que parar. Pararnos y preguntar realmente por qué hay que pasar por esos momentos. Podemos decir que el versículo 28 de Romanos 8 es un rompeolas. Un rompeolas porque es una preciosísima promesa que rodea al cristiano en cada una de las circunstancias que se le presentan. Y muchas veces cerramos esa frase para no mencionar, decimos circunstancias. Igual que cuando hay por ahí algún pecado y dicen, no, cometí un error. Parece que le rodeamos, no queremos decir pecó, o no queremos decir he pecado, o no queremos decir las circunstancias, pero esas circunstancias son a veces la falta económica, el desahucio de la vivienda. Esas circunstancias muchas veces puede ser un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, un problema en el trabajo, puede ser un problema de enfermedad. Son olas que con fuerte ímpetu, con una fuerza fuertísima,
viene contra la vida de aquellos que nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Pero el cristiano echa mano de la promesa que le rodea, y cada una de esas cosas o áreas que vienen contra el cristiano son rotas, son quebrantadas. Quebranta ese versículo, esa promesa, quebranta la fuerza, el ímpetu y toda ola de angustia que quisiera llegar dentro del puerto y perturbar la nave de la paz que está reposando en el puerto de tu corazón. Muchas veces nos encontramos que vivimos en tiempo de paz, que parece que toda nuestra casa, nuestra familia, todo nuestro ser, parece que sea una balsa de aceite y entonces decimos, todo está bien, qué bueno, Dios me está bendiciendo. Pero ahí no sabes cómo, de qué manera te viene una ola. Ponle el nombre que quieras la ola que estás atravesando, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos, me atrevo a decir, todos estamos pasando por una ola. O estamos viendo venir una ola que nos atemorizamos. Pero tenemos el glorioso evangelio, capítulo 1 de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando nosotros echamos manos a ese poder del evangelio y echamos manos a ese versículo de Romanos 8:28, que todas las cosas me ayuden a bien y todo va a obrar para bien, es verdaderamente el montón de piedra, el rompeolas que viene a romper la ola de la dificultad, del desánimo, de la falta de fe, viene a romper lo que viene contra tu ser y contra tu vida y quebranta ese ímpetu y quebranta la angustia y viene y rompe esa ola que quiere robar la paz que hasta ese momento tú has podido ver y contemplar, que realmente era la paz de Dios que reina en todo tu ser. Pero vemos venir la ola y muchas veces nos atemorizamos. Le echamos la culpa al diablo, a los demonios, le echamos la culpa al hermano, a la hermana, y muchas veces llegamos a dudar hasta de lo que dicen las Escrituras, porque no entendemos que hay algo especial en cada una de las olas que quieren llegar a tu vida. No entendemos muchas veces que hay un propósito de Dios que Él está usando para que cuando venga la ola tú puedas agarrarte a la promesa, porque todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y cuando la ola viene contra ti, trata de esquivarla, pero trata de esquivarla con tus fuerzas. Trata de esquivarla con tu sabiduría. Trata de esquivarla con decirle, yo soy cristiano. Trata de esquivarla porque a nadie le gusta, a nadie le agrada pasar por ese tipo de olas. Pero déjame que te diga que algo especial está ocurriendo. Y para algo siempre viene, porque hemos dicho que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas, aunque no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Y cuando vienen esas cosas, algunos hasta se apartan. Algunos hasta dejan la iglesia y esa es la culpa. Porque nadie que deje la iglesia, y muchos de los que nos están viendo en esta mañana lo saben, nadie que deje la iglesia es culpable de él. Siempre la iglesia. Y después de ser la iglesia, el consejo. Y después del consejo, el pastor. Pero déjame que te diga que todo eso es dicho y hecho porque ignoran lo que dicen las Escrituras. Ignoran el versículo 28. Ignoran las promesas de Dios. Ignoran que hay un trato de parte de Dios. Y yo te voy a decir en esta mañana algunas cosas más. De hombres en la palabra, que ellos se hubieran apartado, hubieran huido, hubieran maldecido a su familia, a sus padres, hubieran hecho las 1001 portar de justificarse el por qué se habían apartado. Y cuando los veamos, tú mismo, tú misma vas a poder decir, realmente si hubiera dejado todo, no hubiera hecho mal.
Pero quiero decirte en esta mañana que tenemos personajes, y no voy a correr muchos, sino quizás simplemente uno, como ejemplo para no pasar mucho tiempo. El caso de la vida de José. ¿Dónde se había criado José? ¿Con quién se había criado José? ¿Hijo de quién era José? ¿Cómo había entendido José la vida espiritual? Dice la palabra que estaba José con sus hermanos guardando las ovejas. Y José tenía en ese tiempo más o menos como 17 años. Cuando realmente empezó a sufrir y empezó a padecer las olas que venían contra él. Y puedes llamarle a estas olas como quieras. Pero dice la palabra que José era amado por Jacob más que ninguno, porque había nacido en la vejez de Jacob. Jacob se calcula que tendría más o menos como unos 90 años de edad cuando nació José. Y cuando los hermanos vieron el amor de Jacob a José, empezaron a tomarle envidia, empezaron a aflorar los celos, y si le faltaba algo, ahí José tiene un sueño, como sabemos, y en ese sueño ve como están segando espigas, hacen manojos, y los manojos se vuelcan hacia uno central, y era él. Hasta el padre le llega a decir, hasta Jacob le llega a decir, José, es que estás diciéndonos que todos vamos a tener que humillarnos a ti, todos vamos a tenernos que inclinarnos a ti. Ahí empezaron las dificultades de José. José tuvo que huir y José fue tomado por los hermanos, lo hago muy rápido, fue vendido por los hermanos, fue tirado a una cisterna, fue vendido por los hermanos, pero yo quiero que empecemos a contemplar ahí la mano de Dios sobre este hombre. Hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de los cristianos. Hay un propósito de Dios, y ese propósito que Dios tiene no es un propósito sino para hacer de ti a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Empezó José a correr, empezó José a pasar por circunstancias, pasó por la cisterna, pasó por la venta de sus hermanos. Si le faltaba algo, esa venta de los hermanos a los egipcios fue llevado a la casa de Potifar. En la casa de Potifar estuvo más o menos como 9 o 10 años. En esos 9 o 10 años le pasaron circunstancias de todos los colores. Entre ellos sabemos que la esposa de Potifar quiso abusar de él, se enamoró de él, lo acusó, lo tomó en un día que estaban solos en la casa, le quitó, lo agarró de la ropa para quererlo meter a la cama, y dice la palabra que la mujer de Potifar se quedó con la capa de José en las manos, y como no pudo hacerlo, no pudo convencerlo, lo acusó a su esposo, y esto le llevó a José a la cárcel. Un hijo de Dios pasa por circunstancias. ¿Estaba en victoria? Nosotros muchas veces cuando pasamos por esas circunstancias nos cuesta decir que estamos en victoria. Nos cuesta decir que vamos a ganar. Nos cuesta decir que somos hijos de Dios. ¿Qué van a decir? De eso dice la palabra. ¿Por qué han de decir la gente dónde está su Dios? Tememos todo esto. Tememos que la gente incluso nos señale diciéndonos, y ese es un hijo de Dios, porque no pueden entender, porque dice la palabra, como hemos dicho antes en Juan 14, que el Espíritu de Jehová el Señor está en nosotros y está con nosotros. Él es nuestro consolador, aún en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Y podemos decir que José estaba pasando por unos momentos porque Dios lo había abandonado, Dios lo había dejado. ¿Por qué estaba pasando José por ahí? No había
un propósito de Dios? ¿No hay un propósito de Dios en tu vida? Aun cuando pasas por momentos de dificultad, aun cuando pasas por problemas, no, porque no estamos en victoria, porque estoy sufriendo. Yo te digo, mentira del diablo, porque cuando tú estás pasando por esos problemas, por esas circunstancias, tú puedes levantar tu voz y decir, yo estoy pasando por aquí porque ando en la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo estoy pasando por problemas, sí, puedo pasarlas, pero no estoy solo. Dios está conmigo. Estoy pasando por dificultades, sí que las estoy pasando. Mi economía va baja, sí que está baja, pero Dios es mi proveedor. Estoy sufriendo, sí que estoy sufriendo, porque la carne se duele, pero estoy en victoria porque no me ha dejado. Dice la palabra que Él estará con nosotros para siempre. Así que José pasa por ahí, por esas circunstancias, pero había un propósito de Dios. Cuando él entra en la cárcel, se pasa en la cárcel una serie de años. En esos años él se pudo unir a un cierto panadero y en ese momento, cuando él estaba siendo por ahí en la cárcel y estaba padeciendo y estaba sufriendo, hermano, estaba en victoria porque estaba Dios con él, porque había un propósito de Dios con José aún dentro de la cárcel, porque era la única manera de poder llegar al Faraón. Era la única manera que Dios tenía para llevar a José a un lugar donde de ahí podría salir el alimento para sus familias, para sus hermanos, para su pueblo. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno. Hay un propósito de Dios en la vida para cada uno de nosotros. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas. Hermano, hermana, cuando tú estás padeciendo, cuando estás sufriendo, cuando estás pasando por dificultad, cuando alguien viene a tu mente, incluso algunos hasta el diablo los mentaliza a que se tienen que quitar la vida para quitar de medio el problema. Déjame que te diga que cuando tú estás en ese pensamiento, agárrate a la promesa de Dios, agárrate a que todas las cosas te ayuden a bien, y en lugar de pensar en quitarte la vida, sal corriendo y empieza a quitarle al diablo la vida de aquellos que quiere quitarle la vida a él. Pero empieza a moverte en el nombre de Jesús. Empieza a decir que tú, aunque estás pasando por dificultades, por problemas, cuando tú confías en el Dios de la creación, cuando confías en el Dios todopoderoso, cuando confías en Él, se levanta ahí un rompeola, y ese rompeola es la promesa de Dios, es la promesa que rompe las dificultades, rompe los problemas, rompe la incomodidad, rompe todo aquello que a ti te está llevando al desánimo. Y quiero decirte en esta mañana que José ahí en la cárcel estaba, y llega el momento donde el faraón tiene un sueño, y ese sueño nadie de los que había allí, nadie de sus mejores amiguitos, nadie de aquellos que le estaban adorando al faraón, nadie pudo revelar lo que quería decir aquel sueño. Y uno de ellos dice, ay, que yo conozco a uno que sí puede revelar ese sueño. ¿Cuántos te conocen por tu fidelidad a Dios? Dios tuvo que permitir que José entrase en la cárcel. El sufrimiento, el padecimiento, la persecución, los problemas que José tuvo que afrontar. Él no se vino abajo en ninguno de ellos. En todo momento él sabía que había un propósito de Dios en su vida. Había un propósito de Dios para él. Había un propósito de Dios para llevar el alimento a su pueblo. Había un propósito de Dios, y por ello él tuvo que llegar ahí al faraón, porque era el lugar donde el faraón lo iba a poner como líder, en un lugar prominente donde él podía llevar el sustento a aquellos que se habían convertido el enemigo de ellos. Era el momento donde Dios lo pudo llevar, al momento donde él podría alimentar a los suyos, a su padre, a sus hermanos, a su pueblo. Era el momento donde José se vendría abajo, donde José ya no podría, donde José quizás se intentó huir. No, José sabía quién era el que lo guiaba. José sabía quién era el que lo había llevado a ese lugar. El problema que Moisés tuvo con el egipcio, este otro personaje. Hay una dirección de Dios en los hijos de Dios. Yo no sé si lo entendemos. Hay una dirección de Dios, hay un propósito de Dios. Ahí leemos en el capítulo 2 de Moisés, no vamos a leerlo, porque es del versículo 11 al versículo 25.
y todas las cosas nos ayudan a bien, hemos dicho. Y cuando Moisés creció, dice la palabra que él vio el sufrimiento y el clamor de un pueblo que pertenecía a Dios. Y Moisés en ese momento, viendo el clamor de sus hermanos, dice que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel. ¿Y qué Dios tuvo que hacer? ¿Lo podía haber hecho de otra manera? Sí, lo podía haber hecho de otra manera. Pero cantamos muchas veces que Dios es soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere. Nosotros no la entenderemos muchas veces. Pero Él hace las cosas como Él quiere. Y para llevar esa libertad a ese pueblo que estaba clamando después de la muerte del rey de Egipto, dice que el pueblo oraba, clamaba a Dios, quería ser libre, estaba esclavizado. Y dice la palabra que ahí Moisés ve a dos que están discutiéndose. Y entonces él va y mata al egipcio. ¿Cómo Dios tiene que actuar muchas veces? Y debido a eso, Moisés huye, llega a un lugar donde hay una muchacha, bueno, resumiendo mucho, hay una muchacha que quieren darle de comer a sus ovejas agua, y él saca agua para las ovejas. Ellas van, se lo dicen al padre. El padre le dice, dile a ese hombre que venga, va allí, y él se casa con una de ellas. Y Dios tiene un propósito, porque había un pueblo que le estaba clamando. Y tuvo que verse involucrado Moisés en ese acontecimiento de asesinar a un egipcio para poder llegar hasta la casa de aquel hombre, Jetro. Y después de llegar a la casa de Jetro, él se casa con su hija, se va a guardar las ovejas, y Dios en ese propósito que él tenía, Dios lo llama desde aquella zarza. Él llega a la zarza con toda su curiosidad, pero Dios está viendo dos cosas. Primeramente, un pueblo que clama con gran clamor porque estaba esclavizado bajo las manos poderosas de un dictador, y ve a un hombre que tenía un corazón dispuesto a obedecerle. ¿Será que Dios te está viendo con un corazón dispuesto a obedecerle? Ah, sí, yo tengo un corazón dispuesto a obedecer a Dios, pero yo no quiero verme envuelto en un asesinato. Sí, es verdad, yo tengo un corazón para servir a Dios, pero yo no quiero verme en el paro. Es verdad que yo tengo un corazón dispuesto para servir a Dios, pero yo no me quiero ver involucrado en discusiones en mi matrimonio. Déjame que te diga algo en cuanto a eso. En el matrimonio siempre hay discusiones. Y el que no las tenga, que levante la mano. En el matrimonio siempre hay dificultades. El que no las tenga, que me lo diga cómo. Yo hace 30 años que no me peleo con mi mujer. Ahí está, hermosísima ella. 30 años que no me peleo. El no pelearme con ella no quiere decir que no haya discutido. El no pelearme con ella no quiere decir que no tengamos dificultades. Las tenemos. Pero tomemos un acuerdo. Perdón. Tomemos un acuerdo. Respeto. Tomemos un acuerdo, que por encima de ello está Dios. Todas las cosas ayudan a mí. ¿Y sabes las que no te ayudan a mí en tu matrimonio? Cuando tú eres un cabezón y una cabezona. Cuando tú siempre quieres llevar razón. Cuando tú siempre estás diciendo que ella o él son los culpables. Cuando no eres capaz de perdonar, cuando no eres capaz de reconciliarte, cuando no eres capaz de humillarte, orgulloso u orgullosa. Entonces de eso se aprovecha el diablo y rompe el matrimonio. Pero cuando hay una sumisión delante de Dios, las dificultades las vas a aprovechar para crecer, para madurar en tu vida matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación familiar. Amén. Dios tiene un propósito siempre. Todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Todo coopera para bien. Por ello,
el pueblo de Israel fue libertado porque Moisés pasó por derrotas. Porque nosotros llamamos derrota a alguien que está pasando por un mal momento. Y tenemos la osadía de decir, está pasando por ahí porque está pecando. No somos capaces de reconocer y decir, está pasando de ahí porque está bajo la mano poderosa de Dios. Y Dios tiene un propósito con ese trato. Está siendo tratado, está siendo tratada con Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, no se te ocurra acusar a nadie de los hermanos, a decirle que está en pecado, que el diablo está con él o que el diablo lo tiene dominado. Cuando tú veas a un hermano que está pasando por una dificultad así, no digas que está lejos del Señor. Lo que dice aquel coro, que oremos por él. ¿Cómo puedes tú orar, dice el coro, enojado con tu hermano? Dios no te va a perdonar si no estás reconciliado. Hermanos, las dificultades le cambiamos el sentido muchas veces. Le cambiamos el sentido porque no vivimos en una vida espiritual de revelación. Cuando veas un hermano que está pasándolo mal, ora por él. Cuando veas un hermano que está pasando por dificultad, ora por él. Cuando veas un hermano que está pasando por prueba, ora por él. Para que la mano de Dios en su misericordia saque su propósito y Él sea glorificado. Él sea glorificado. Pasa que falta seguridad. Falta seguridad. Porque el lugar donde están establecidas esas barreras es un lugar seguro. El lugar donde están establecidas las rompeolas es un lugar seguro para que la ola no llegue a tu vida con el ímpetu, no llegue a tu familia con el ímpetu y la fuerza que viene. Pero hoy falta seguridad en los matrimonios, seguridad en nuestros sentimientos que son la esencia de lo que somos, en los estudios que haces. Falta seguridad en el trabajo, falta seguridad en la economía, falta seguridad con los amigos. El jueves pasado pudimos escuchar esa preciosa palabra acerca de los amigos, como el hermano Miguel traía. En general, toda persona necesita sentirse segura en todo aspecto. Pero no escuchamos muchas veces. Romanos 8:28. Y acudimos. Y muchas veces llegamos al hermano que nos explica, que nos habla y nos dice, mira que estoy sufriendo. Sí, pero no te preocupes. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a mí. Y lo dejamos ahí. Pero si yo le digo al hermano, todas las cosas nos ayudan a bien, quiero decirte que realmente es así. Y este pasaje nos habla de la seguridad en cualquier circunstancia. Este pasaje nos dice, no importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que suceda en tu vida, no importan las tribulaciones, no importa si son vacaciones, no importa si hay despidos, si hay oferta de trabajo, si hay hambruna, si hay abundancia, si hay escasez, si hay riquezas, todo, absolutamente todo lo que ocurre en tu vida es para bien. Sé que te cuesta entenderlo, pero todo es para bien. Todo va a redundar en la bendición de Dios sobre tu vida, porque en todo hay una enseñanza. Yo anoche estaba hablando con un hermano también por WhatsApp y por un hermano que está pasándolo bastante mal ahora. Y él mismo me estaba diciendo, yo sé que un día Dios me mostrará el porqué de este problema. Un día Dios me va a mostrar el porqué de esta dificultad. Un día Dios me va a hablar acerca del por qué Él está permitiendo que yo pase por todo esto. Y yo le decía, hay un trato de Dios y un propósito de Dios en toda nuestra vida. Todo está bajo control. A Dios no se le escapa nada. Hermano, hermana, a Dios no se le escapa nada. No se le escapa si estás
pasando una necesidad económica, no se le escapa si no tiene la nevera llena, no se le escapa si no hay una dificultad en el trabajo, no se le escapa si te vas de baile, no se le escapa si te embriaga, no se le escapa si fuma, no se le escapa si caes en una dificultad. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, que aunque tú caigas en esa dificultad de embriaguez, o caigas en una dificultad de fumar, o caigas en una dificultad de cual sea, cuando tú empiezas a proclamar que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, Dios va a tomar esa dificultad, va a tratar contigo, va a tratar con tu mente y con tu corazón, y lo va a enviar para que al final tú puedas sacar la bendición de que Dios te ha libertado de esa cautividad, Dios te ha libertado de esa esclavitud, Dios te ha libertado de esa presión, Dios te ha libertado de ese problema, Dios te ha libertado, porque tú eres una persona, un hombre y una mujer que puede levantar su voz, como dice Gálatas 5:1, y que todos los que estamos firmes en Cristo Jesús no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque hemos sido llamados no por un hombre, no hemos sido llamados por una organización, no hemos sido llamados por una religión, no hemos sido llamados por una denominación, no hemos sido llamados ni por un pastor ni por un apóstol, hemos sido llamados por aquel que nos llamó de las tinieblas hasta lo admirable, para que tú y yo empecemos a decir que aunque esté en prueba estoy en victoria, aunque esté en problemas estoy en victoria, porque el que me llamó es más fuerte que la derrota, es más fuerte que el problema, es más fuerte que la dificultad, es más fuerte que cualquier cosa que venga a mi vida. ¿Por qué? Porque Él ha plantado un rompeolas de todas esas ímpetu, fuerza que viene contra tu vida, contra tu familia. Él ha plantado que aquellos que aman a Dios, y ese es el rompeolas, que aman a Dios, y eso es porque Dios va a romper la ola, porque tú y yo amamos a Dios por encima de cualquier cosa. Él es nuestro primer lugar, Él es el que viene a nuestra vida, el que nos levanta, Él es el que te sana, el que te restaura, Él es el que ve las dificultades, los problemas, tu matrimonio, tus hijos. Él es y no otro. Él es y no otro. Él es el que te ha llamado. Él es el que te ha llamado. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Y el apóstol Pablo le escribe ese versículo a los romanos. Y como yo he dicho antes, es el versículo que hace el equilibrio de todo el capítulo anterior y posterior a ese versículo, empezando que ninguna condenación hay y terminando por el versículo último, donde nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese versículo es central. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea equilibrada. Y el apóstol Pablo llega ahí a los romanos y les habla y les dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El domingo pasado, hermano Luis leía aquel versículo tan precioso y hermoso, donde dice que la gloria postrera no puede ser mayor que la primera. ¿Lo dice así? La gloria venidera será mayor que la pasada. Hermanos, tenemos mucho por delante en la gloria de Dios. Podemos levantar nuestra voz y el apóstol Pablo les dice, vuelvo a repetir ese versículo 8, capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice el versículo 17, el versículo anterior al 18, dice: y si hijos, también herederos. Date cuenta que diríamos, este versículo tendría que estar puesto después del 18, tendría que ser el 19, pero no, lo que dice el apóstol Pablo les anima a los romanos, les habla de la victoria, les habla de lo que son, de lo que soy, de lo que eres. Este versículo 17 te habla de lo que eres, de lo que tienes, de lo que vas a conseguir. ¿Por qué? Dice, porque si hijos, dice el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero pone una premisa aquí. Pone aquí, igual que el versículo 28, que todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman a Dios. Pero el versículo lo que está diciendo, si es que padecemos juntamente con Él. No dice, si es que no tienes prueba, si es que no vas a tener problemas. No dice, si es que no vas a sufrir, si es que tú no estás dispuesto. No. Si es que padecemos, dice el versículo 17, juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Yo estoy seguro ahora que con esta garantía podemos levantar nuestra mano y podríamos decir, no importa la ola que venga, porque tengo un rompeolas que rompe la fuerza de esas olas. Y ese rompeolas es la promesa de Dios para mi vida. Ese rompeolas es la promesa de Cristo para mi vida desde la cruz del Calvario. Esa promesa es la que Él me ha dado. Y dice, la palabra no dice en ningún sitio que no vas a padecer, que no vas a sufrir. Yo quiero decirte en esta mañana, en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No podemos aplicar aquí el dicho del mundo, mal de mucho consuelo de tontos. No. Mal de muchos causa del pecado y su incredulidad. Consuelo de aquellos que decimos que Dios es nuestro amor, nuestro respirar, nuestro caminar, nuestra vida. Vamos a terminar ya en esta mañana. Pide al hermano Efraín si puede venir. Y yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, los problemas, las dificultades que estás pasando, las tienes como ola poderosa del diablo contra ti que te va a destruir, o la tienes como trato de Dios con un propósito, porque Él quiere que el final de tu vida, Él quiere que los últimos días, los tiempos de ahora, Él quiere hacer de ti un hombre y una mujer a imagen y semejanza de Cristo. Él quiere hacer de ti un hombre y una mujer dispuesto a reconocer que tu fuerza está en Jesús. Hay aquel precioso coro que dice, toda mi fuerza eres tú, Señor. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. En el nombre de Jesús. Yo te voy a llamar en esta mañana aquí delante. Yo sé que todos estamos pasando por momentos de dificultad. Momentos donde quizás muchas veces levantaríamos la voz hasta quedarnos sin voz, reprendiendo al diablo. Pero en esos momentos pocos decimos, Señor, gracias por tu trato. Gracias porque tú estás tratando conmigo. Gracias porque yo sé que tú estás tratando conmigo. Yo quiero llamarte en esta mañana en el nombre de Jesús. Si estás pasando por momentos de dificultad económica, falta de trabajo, si estás pasando por momentos donde no entiendes en tu matrimonio, con tus hijos, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que puedas pasar aquí delante. Vamos a orar. Vamos a ministrar al Espíritu Santo. Quiero que en esta mañana toda prueba, toda dificultad, toda situación que muchas veces le hemos aplicado al enemigo, yo quiero que al pasar aquí delante pases convencido que es un trato de Dios. Porque aunque el enemigo quiera meter su mano, no pudo hacerlo ni con Job. Dios trató con él. Dios trató con Job. Dios trató con José. Dios trató con Pablo. Dios trató con Daniel. Trató con Pedro. Trató con tantos, tantos y tantos que entendieron que había un propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Yo te ruego en esta mañana, hermano y hermana, que
salgamos aquí diciendo: Señor, yo sé que tú estás tratando conmigo. Yo sé que tú estás tratando conmigo. Yo prefiero, Señor, un trato durante toda mi vida conmigo que un minuto bajo las manos del diablo. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo. Hermano Luis. Me presento ante ti, Miguel. hoy mi Señor, oh, en el nombre de Jesús, para recibir de ti la fuerza y el poder. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Para vivir. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Junto a ti. Espíritu Santo, ven en esta mañana. No hay dificultad que se pueda apartar de tu presencia. No hay dificultad que se pueda esconder de ti. Tú estás tratando, Señor. Tú estás tratando, Señor. Tú estás tratando, Señor. Tú estás tratando, Señor. Empieza a tratar con nosotros. Señor, todo lo que ocurre es un trato tuyo, Señor. Quieres enseñarnos. Quieres enseñarnos. Espíritu Santo, quieres enseñarnos. Quieres moldearnos. Eres el alfarero por excelencia. Eres el alfarero, Señor. Hoy en el nombre de Jesús toca. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Oh, ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a tener un trato ahora. El diablo no tiene poder, no tiene autoridad. No tiene autoridad sobre mi hermano. No tiene autoridad sobre él, Señor. Eres tú, Señor. Tú estás tratando con mi hermano, Señor. Señor, no hay circunstancia que se aparte de tu mirada. No hay nada que tú no puedas ver. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Mira cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor, en este local. Padre, los que han pasado, los que se han quedado ahí, Señor, en sus asientos. Espíritu Santo, empieza a ministrar ahora. Trae un verdadero convencer de que somos hijos tuyos, de que somos herederos tuyos, Dios, y que somos coherederos contigo, Cristo amado. Oh, ven, ven, Señor, ven con tus promesas. Ven con tus promesas y rompe, Señor, toda ola. Rompe, Señor, toda ola. Oh, Espíritu Santo, rompe tú toda ola. En el nombre de Jesús. Toca. Cambia, Señor. Cualquier necesidad, tú me responderás. Es un trato. Espíritu Santo, tócala en esta mañana. Necesidad, tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Necesidad, tú me responderás, porque me amas.
me ama. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Las ventanas
cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, confía en mí. Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y el desierto olvida a Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mi haz fluir. Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, tu fidelidad es grande, Señor.
para aquellos con que te aman, Señor. Todas las cosas nos ayuden a bien aquellos que amamos a Jesús. Señor, los que estamos aquí es porque te amamos. Señor, no hay nada que se escape a tu mirada. Aún, Señor, cuando nosotros caemos, sabemos que es un trato tuyo, Señor, y nos bendice, nos guardas. Así como le ocurrió a Job. Señor, todo aquello le sirvió para entender que no estaba solo, tú estabas con él. Tú lo ministrabas. Tú limitaste al enemigo y no pudo hacer más que aquello que tú le permitiste, y fue para bendición de su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que así tal como estamos podamos juntar un poquito. No estemos muy desperdigados, porque vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Vamos a levantar una oración por nuestra hermana Yesenia. Sabéis que hace 2 semanas, 3 semanas ella estuvo con nosotros, pero parece ser, según me decía hermana Julie, parece ser que en Senegal en estas 2 últimas semanas han levantado una ley en que prohíben totalmente el que puedan evangelizar a los niños ni trabajar con ellos. Están sufriendo persecución, no pueden ministrar ahora, y según ella manda a decir, pide oración toda la iglesia, porque ella dice que van a seguir 2 semanas más, y en estas 2 semanas que Dios les muestre el caminar, lo que han de hacer, y quieren llevar la dirección de Dios. ¿Seguirán? ¿Harán un alto? No lo sabemos, ni ellas tampoco lo saben. Entonces ella pide oración para que Dios les guíe y Dios tome control en Senegal de las leyes, y el Señor haga que esa persecución pare. Así que yo quisiera que toda la iglesia podamos levantar una oración ahora por nuestra hermana Yesenia allí en Senegal. Oramos. Padre, Señor, acabamos de decir que es un trato tuyo, pero también sabemos que cuando hay un trato tuyo, el enemigo se levanta contra nosotros. Cuando hay un trato tuyo, el enemigo, Señor, quiere entorpecerlo. Cuando hay un trato tuyo, el enemigo quiere enviar duda, persecución, problemas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diciendo y así mismo lo proclamamos. Padre, si tú estás permitiendo esto en Senegal, es porque tú te vas a glorificar en esa nación. Es porque tú vas a hacer grandes cosas en esa nación. Señor, posiblemente tengan que hacer un alto, posiblemente puedan seguir, no lo sabemos. Está en tu propósito, está en tu pensar, está en tu conocimiento, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús ahora, Padre amado, que no sean ellas decaídas en su fe, sino que sean levantadas sabiendo que cuando tú tratas con ella, cuando tú tratas la nación, Señor, no va a haber faraón que se levante, no va a haber faraón que lo impida, sino que verdaderamente el Dios Jehová de los ejércitos se hará de las plagas para llevar a cabo el propósito suyo con sus hijos, con su pueblo. Y por ello te rogamos una verdadera fortalecimiento, Señor, de nuestras hermanas allá en Senegal. Padre, en el nombre de Jesús declaramos ahora la derrota del enemigo y la victoria en Cristo Jesús. Extiende tu mano, Señor. Fortalece a Yesenia, fortalece a Damari, fortalece a ese equipo, Señor, ministerial que hay allí, Señor, que predican, que enseñan, Señor, que ministran tu palabra. Señor, los más pequeños, Padre, en el nombre de Jesús, sean reconocidos, Señor, ellos sean reconocidos como esas personas guiadas por Dios, Señor, para llevar al alimento
aquellos que van a creer en ti, así como lo fue con Jacob, Señor. Espíritu Santo, visítalas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dame un aplauso al Señor ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Pueden sentarse un momentito. Hoy el hermano Gabriel y la hermana Conchi, ellos no han podido venir, no se encuentra bien él. Y no sé si la hermana Pilar puede poner para repartir pan. Sí, ahora después. Sí, vale. Bien, en el tema ya para terminar con los anuncios, dándole gracias al Señor. En principio, el próximo sábado a las